Hoy estamos en Santa Cruz de Tenerife, en la librería Unicornio, y me encuentro con David Suárez Dorta. Él es investigador y escritor. Vamos a hablar sobre los Rosacruces y su historia. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Muy bien. Guay. Preparados para hablar del tema. Para hablar un poquito sobre la historia de los Rosacruces, que a más de una persona, sobre todo mayorcita, seguro que le resuena. Pues allá vamos. Vamos a empezar la entrevista con la primera pregunta, que siempre es la misma, y es esta. ¿Quién es David Dorta? ¿Quién es David Suárez Dorta? Perdón. Bueno, pues no lo sé. Bueno, vamos a ver, soy un investigador, una persona muy curiosa de siempre. Siempre me ha gustado investigar sobre todo aquello que no es lo que te suelen... La versión no oficial de las cosas, ¿no? Ver un poquito qué hay detrás. No soy muy conspiranoico tampoco, no soy de los que piensa que siempre tiene que haber, buscarle los tres pies al gato, ¿no? Como se suele decir. Pero cuando veo que hay un hilo ahí que no le veo el ovillo, pues tiro de él, ¿no? Y me gusta investigar, conocer, y bueno, ese podría ser David, una persona curiosa, ¿no? Bueno, pues David, ya que eres tan curioso, pues por ahí va la segunda pregunta. ¿Dónde nace las ganas de investigar sobre los Rosacruces? Porque no te levantarías un día y dirías, ¡hala! Vamos a hablar sobre los Rosacruces. De alguna manera te llegaría a ti algo sobre los Rosacruces, ¿no? Sí, bueno, la primera vez que yo oí hablar de todo esto fue más bien en casa. Lo comento en el prólogo del libro. Mi padre, como otros tantos canarios, fue emigrante. Y el hecho de emigrar les abrió el horizonte porque conoció cosas que en España no había en aquella época del franquismo, ¿no? Y entre otras oyó hablar de esto. Yo ya nací en Canarias, ya ellos regresados, y bueno, él contaba anécdotas de que había conocido, de que había escuchado sobre Rosacruces y otro tipo de cuestiones. Y eso quedó ahí, ¿no? Y luego, también a partir de eso, pues en revistas yo veía que se hablaba de que si personajes muy importantes habían sido Rosacruces. Y yo quería ver de qué verdad había en eso, ¿no? No es verdad que esta persona o esta otra perteneció a eso, es un mito, es una realidad que base, que apoyo hay en la historia, en la investigación. Y eso fue una curiosidad que, bueno, la fui satisfaciendo hasta que vi que era un material que podía ser publicable, ¿no? Que le podía interesar a otros, no solo a mí. Sí, que ya tenía suficiente tocho de documentación para poder hacer un libro. Y que fuera curioso, ¿no? Interesante para otros, ¿no? Que no fuera simplemente una satisfacción personal, ¿no? Sino que fuera algo útil para otros, ¿no? Sí, porque sobre todo ahí no se está juzgando si eran buenas o no buenos los Rosacruces, sino que más que nada es la historia sobre ellos, ¿no? Sé que algunos dicen que si era una secta, bueno, habrá opiniones dispares, supongo, ¿no? Y bueno, pues algunos se estará preguntando, y de hecho a mí me lo han preguntado esta semana, que vas a entrevistar a un chico hablando sobre los Rosacruces. ¿Qué son los Rosacruces? Pues es una pregunta un pelín difícil de responder así rápido, ¿no? La mejor manera de responder qué son los Rosacruces es ubicarlos en su historia, ¿no? Dijéramos que los Rosacruces aparecen por primera vez en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, 1614. Aparece un texto en la Alemania, en la zona protestante de Alemania, que se llamaba La Fama Fraternitatis. Se llama, ¿no? Porque todavía se puede conseguir. Y en él hablaba de la existencia de una fraternidad de individuos que apostaban por un conocimiento que no era aceptado, un conocimiento distinto. Hablaban de la historia de un personaje mítico que había viajado por Oriente, que había traído mucho conocimiento del mundo musulmán, tanto del más lejano del Oriente como el más cercano del norte de África, pero que cuando llegó a Europa ese conocimiento fue rechazado, ¿no? No lo aceptaban los sabios de Occidente. Entonces, ¿qué es lo que hizo este individuo según esta historia? Se refugió con un grupo de discípulos en Alemania, murió, y sus discípulos mantuvieron su legado hasta que los discípulos de sus discípulos consideraron que había que publicar este libro. Claro, eso es una historia que narran ellos y tiene todo la pinta de un mito, ¿no? En cualquier caso, cuando aparece este libro con esta historia,
causa una gran sensación entre los intelectuales de aquella época de Europa, ¿no? Muchos empiezan a interesarse. Este texto, quiero decir, que aparece de manera anónima, no aparece firmado, y mucha gente se empieza a interrogar de quiénes son esos de los Rosacruces, qué conocimientos tienen, qué pueden aportar, y mucha gente empieza a buscarlos. Uno, para conectar con ellos, y otros, más bien los poderes religiosos y políticos, un poco también por recelo, por miedo que había detrás de todo eso. Recordemos que en aquella época había habido guerras religiosas muy fuertes entre católicos y protestantes, ¿no? Bueno, pues un poco los Rosacruces a partir de ahí se plantean como unas personas interesadas en todo lo que sea el avance de la sociedad, desde el aspecto científico como el social en general, la educación, etcétera. La democratización del conocimiento, y eso es muy importante, es una de las características, en el sentido de que el conocimiento no permanezca en unas élites, sino que llega a todo el mundo. De hecho, algunos de los Rosacruces van a ser personajes muy vinculados a las reformas educativas, y sus intereses, todo indica que eran una cuestión que yo, con la palabra que sea, o la expresión que se me ocurre, como un camino de autorrealización, un camino espiritual, no religioso, dijéramos fuera del ámbito de las religiones, de una espiritualidad libre. Pero claro, cuando aparecen no tienen una ubicación física, no puedes ir a buscarlos a un lugar, ¿no? Y es lógico porque en aquella época todo lo que se saliera de lo establecido pues era perseguido, y era una forma de mantenerse en la clandestinidad como seguridad. Respondiendo concretamente a tu pregunta, los Rosacruces serían pues una especie de camino espiritual o místico alternativo de las religiones. Pero ¿en qué siglo empieza a...? Siglo XVII. En el siglo XVII, y en qué lugar, ¿dónde empieza? Alemania. Alemania. ¿Y luego dónde se extienden todos ellos? Fundamentalmente en los países protestantes, Alemania, Holanda, Inglaterra también, la península escandinava, ahí es donde van a tener más que nada desarrollo. Luego un poco más tarde en Francia, ¿no? Pero básicamente esa va a ser la zona donde se van a extender, por lo menos en ese primer siglo, ¿no? ¿Y a España cuándo llegaron? Uy, a España llega muy tarde todo esto. España, la primera vez que se oye hablar algo de rosacrucismo es en los años 20 en Barcelona, año 26, 27, en torno a una librería, la librería Sintes, que además era editorial. Ahí se crea un primer grupo de una organización Rosacruz, porque luego aclaremos que hay muchas. Y ese fue el primer círculo que aparece en España relacionado con todo esto. Estamos hablando de que en España aparece pues con 400 años de diferencia. ¿Por qué? Porque en España había una hegemonía, ¿no?, muy fuerte de las creencias espirituales por parte de la Iglesia, ¿no? En la República esto crece un poquito, todo el periodo de la República, pero bueno, con la llegada de la dictadura todo desaparece y no volvemos a escuchar nada del tema hasta que surge de nuevo la democracia, ¿no? Digamos que el siglo XX fue el gran florecer de los Rosacruces a nivel de Europa, ¿no? Y en América también. ¿No? Sí, básicamente porque el siglo XX ya los países empiezan a dar garantías de libertad constitucional, ya son democracias más consolidadas, eso permite que cualquier creencia, sea la Rosacruz o cualquiera, se mueva con libertad. Y eso hace que estos grupos florezcan, ¿no? Florezcan muchísimo. De hecho, empiezan a surgir un montón de grupos con el nombre de Rosacruz. Y aquí también hay una cuestión, y es que, vamos a ver, a veces es difícil que algunos de estos grupos demuestren, o la mayoría incluso, que tienen un origen, un vínculo con ese rosacrucismo que apareció en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque el haber vivido de manera clandestina imposibilita que se pueda hacer un rastreo documental que demuestre que este grupo que se fundó en Holanda, o en Alemania, o en Estados Unidos, o donde fuera, pues sea realmente heredero de todo aquello, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente en el siglo XX aparecen un montón de grupos rosacruces. De hecho, si uno se mete en internet va a encontrar un montón de grupos de este tipo, ¿no? Ajá, pero más de uno dirá, pero ¿cuál es en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era la función de los Rosacruces? O sea, que... Y otros tantos dirán, ¿esto era una secta? ¿No era una secta? O sea, ¿qué documentación tienes dentro del siglo XX ahora? Con lo respecto de secta, bueno, cada uno tiene su concepto de secta. Podría ser de una significación así general, pues sí, serían sectas porque serían sectores, ¿no? Serían determinados grupos pequeños
que marcarían una alternativa a lo oficial, ¿no? Si hablamos ya de peligrosidad, pues bueno, yo aquí no pongo tampoco la mano en el fuego por nadie, pero creo que en general son grupos bastante tranquilos, no suelen meterse en historias complicadas. Y la utilidad que tienen, bueno, en ese primer rosacrucismo del que hablamos antes, sus preocupaciones iban mucho en lo social, porque había que hacer reformas sociales, ¿no? Hoy en día la mayoría de lo que escriben son preocupaciones de carácter espiritual, como desarrollo espiritual, proponen una serie como de herramientas, un camino, ¿no? Que ellos llaman iniciación. Y en cuanto a preocupaciones sociales, algunos grupos rosacruces sí que muestran interés por la ecología, por la educación, pero eso ya al principio, aunque esto es algo muy nuevo ahora, ya era una preocupación en muchos de estos grupos a principios del siglo XX, ya en 1910, 1920, hay personas vinculadas al rosacrucismo que empiezan a hablar de ecología, de volver a vincularnos con la naturaleza, de crear una educación más efectiva y afectiva, ¿no? Que no sea tan metódica o tan lógico-racional, ¿no? Cosas que están muy hoy en boga, ¿no? Ya había una preocupación de algunos de estos grupos a principios del siglo. Un poco ese sería los intereses de manera muy general, ¿no? Del rosacrucismo. Estamos viendo aquí a ver si capturo lo que ha escrito una persona. Isabel Herrera dice, hay una conferencia de los Rosacruces para explicar el significado de la Navidad. Pues yo ni idea. Gracias, Isabel. Bueno, siguiendo con los Rosacruces, ¿qué famosos han pertenecido a los Rosacruces? Pues mira, personajes como, por ejemplo, Descartes, que todos asociamos a la lógica, a la racionalidad, fue uno de esos individuos que cuando apareció ese texto de la Fama Fraternitatis, quiso encontrarse con los Rosacruces a ver qué le podían ofrecer, ¿no? Este sería uno de esos personajes vinculados al rosacrucismo. Otro sería, por poner un personaje así muy importante, Newton, que todos lo asociamos con la física, la racionalidad, la lógica también. Bueno, pues él le interesaba mucho más la alquimia, la astrología, todo este tipo de disciplinas, y también estaba vinculado a grupos rosacruces en Londres en su época, ¿no? En épocas más recientes, pues algunos personajes como por ejemplo Rudyard Kipling, que la gente lo recordará sobre todo por el libro de La Selva, esta novela que se ha llevado al cine en varias ocasiones, que además él fue premio Nobel, o cantantes como por ejemplo Edith Piaf, la cantante francesa que es muy conocida, ¿no? Y se han hecho varias películas sobre su vida y la gran cantante, ¿no? Y eso también hace ver esos personajes famosos de diferentes ámbitos, ¿no? Del científico, del artístico, ¿no? Eso es por nombrar algunos, hay bastantes más, ¿no? Qué interesante. ¿Y en la actualidad existen los Rosacruces o han desaparecido ya? Bueno, como decían en el mensaje antes, hay grupos rosacruces que además la manera que tienen hoy en día de presentarse al público, como ya no hay estas persecuciones a lo ideológico, suelen ser conferencias, cursos, este tipo de actividades que son muy comunes en casi todas las ciudades en este caso de España y de América, ¿no? Es muy normal. De hecho, en América la diferencia con España es que no tuvieron la interrupción de la dictadura y ahí esos grupos, pues más o menos desde principios de siglo, existen con libertad, sin problema. Y bueno, la manera que tienen de presentarse es a través de eso, de charlas, conferencias, encuentros, ese tipo de actividades. Bueno. Y sobre, o sea, es que no sé, o sea, ¿y sobre qué hablan ellos, los Rosacruces actuales, por ejemplo, o sobre qué dan la charla? Bueno, sobre temas tan variados como puede ser lo que comentábamos antes de la Navidad, o la Cábala, o meditación, casi siempre enfocado a eso que hablábamos antes de la autorrealización, ¿no? Técnicas de autoconocimiento. A lo mejor la charla es sobre los propios Rosacruces, ¿no? Sobre su historia, pero en general suelen ser charlas de este tipo, meditación o visualización o este tipo de herramientas, así vamos a decir, un poco espirituales, ¿no? Ajá, sí, bueno, crecimiento, ¿no? Exacto. Y para ir terminando, me gustaría saber dónde se puede encontrar tu libro, que es este. Vamos a enseñarlo, ¿vale? La historia de los Rosacruces, de David Suárez Dorta. Bueno, me gustaría saber dónde podrían encontrar la gente este libro tan interesante, tanto en España como fuera de España. ¿O qué dirás tú?
tu página web o sí, lo que fuera. Si quieren encontrar mi página web, David Suárez Dorta, muy fácil, por OneNote. También en Facebook me pueden encontrar, David Suárez Dorta. El libro está editado por Almuzara y se puede encontrar en España y en la mayoría de los países de América en cualquier librería. En Argentina, Chile, México, Colombia, Venezuela, Costa Rica y se me escapa algún país más. Y quien no lo pueda conseguir en librerías lo puede encontrar muy fácilmente en Amazon también. Y bueno, en el libro lo que va a conocer es la historia de los Rosacruces y sobre todo esos personajes importantes de la historia, desde pintores, cantantes, músicos, científicos, literatos, que han pertenecido a este movimiento y de en qué medida, que eso es lo más interesante a mi modo de ver, la pertenencia al rosacrucismo les generó a ellos. ¿Qué les produjo? ¿No? ¿En qué medida su aportación al mundo estuvo de alguna manera influenciada por ese camino espiritual que proponen los Rosacruces? Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Y la última pregunta es esta, que es la que hago siempre a todos los invitados. Es, ¿cuál va a ser tu legado de vida? Mi legado de vida, bueno, pues volviendo al principio, en ese David inquieto, ese David curioso, pues en la medida en que yo pueda satisfacer esa curiosidad, que no se quede algo para mí, no se quede en mi espacio personal, sino en la medida de mis posibilidades aportarlo, ofrecérselo a los demás en forma de libro o de cualquier otra manera, conferencias, me suelen invitar a hablar de este y otros temas, y bueno, aportar lo que uno descubre, porque al final yo por lo menos me he dado cuenta de que aquí todos estamos relacionados, y lo que otro dice a mí me puede aportar y lo que yo digo le puede aportar a otro. Entonces, si cerramos ese círculo, cerramos precisamente la posibilidad de que entre todos crezcamos. Esa es por lo menos mi intención de legado, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo quería decir que para mí ha sido un placer tener hoy a David aquí conmigo en la librería Unicornio. Por cierto, la gente que quiera obtener su libro, Los Rosacruces, la historia de los Rosacruces, pueden venir aquí a la librería Unicornio. En concreto se llama Rosacruces, Historia y Personajes, el libro. Que vengan aquí a la librería Unicornio y aquí lo pueden coger. Y ya está. Te dejo el último minutito para ti, para que expreses lo que te apetezca y dar las gracias a las personas que han estado aquí y sobre todo decirles que la entrevista podrán encontrarla en Amaya con I de Italia, Oregui con G de Gerona, I de Italia en YouTube en un par de días, por si les apetece, pues bueno, verlo de nuevo o pasarlo a otra gente o amigos o conocidos la entrevista y ya está. O sea que el último minutito te dejo para ti, David. Bueno, lo primero, Amaya, darte las gracias a ti por abrirme las puertas a tu oyente, que son muchos, tus videntes, tus televidentes, a este canal que estás haciendo maravilloso. Gracias a la librería Unicornio, en este espacio que mejor imposible, ¿no? Este templo, ¿no?, de la sabiduría. Sí. Y bueno, los oyentes televidentes que nos están viendo ahora mismo y los que nos vean en el canal de YouTube, pues nada, que si les interesa conocer esa otra parte de la historia, pasar un buen rato, entretenerse con la vida de personajes curiosos del pasado y del presente, pues este libro, Rosacruces, Historia y Personajes, seguro que les va a entretener y ese además es mi deseo y parece que además lo que muchos lectores me han expresado. Muchas gracias, Amaya. A ti. Pues nada, como digo siempre, muaca, muaca, muaca. Sean felices, disfruten de estas navidades, acuérdense de las personas mayores que también necesitan abrazos, cariños, besos y que seamos más empáticos con todos ellos, que ya tenemos muchas cosas hoy en día, tenemos con quién estar, qué comer, con quién charlar y muchas personas que estamos alrededor no tienen ni eso, o sea que seamos más empáticos con todos los que nos rodean. Disfruten de estas fiestas en familia y nada, que tengan un feliz 2020 todas las personas que están al otro lado y bueno, y para ti y tu gente lo mismo, felices Gracias. Fiestas y nada, que disfrutéis de la vida. Gracias. Que hay que vivir hoy en día y no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, o sea que gracias al universo por todo lo que me da y por todo lo que nos da, así de claro. Muaca, muaca, muaca. Felices fiestas y hasta otro día.